La clase. Perfecto. Entonces, si ustedes recuerdan, la clase pasada estuvimos haciendo una introducción al fenómeno religioso, viendo algunos estadísticos, ¿no es cierto?, viendo algunos porcentuales que indicaban cómo está el fenómeno religioso hoy en día, y sacamos en cuenta de que el fenómeno religioso más numeroso actualmente en el mundo es el fenómeno musulmán, con todas sus variantes, desde las más extremas hasta las más moderadas, hasta las más progresistas, y vimos también el panorama a nivel latinoamericano, a nivel chileno, ¿no? De cómo resulta el fenómeno religioso y la interesante preocupación que hay en la sociedad posmoderna por la religión, por el fenómeno religioso. Entonces hoy día vamos a definir, vamos a aterrizar algunos conceptos, vamos a definir el concepto de religión desde varias opciones para ya tener una base, un piso que nos ayude a entender a qué le llamamos religión, por lo menos en esta clase, y comenzar a analizar algunos fenómenos religiosos de vuelta de recreo, ¿no es cierto? Algunos fenómenos religiosos que podrían ser llamados los fenómenos religiosos tal vez más antiguos en la historia de la humanidad, desde el punto de vista de las ciencias sociales, no de la teología, sino que desde el punto de vista de las ciencias sociales. Así que permítanme compartir, voy a compartir pantalla. Ok. Entonces, vamos a intentar hacer una definición del fenómeno religioso. Cuando hablamos el fenómeno religioso, las ciencias de la religión y las ciencias sociales están conscientes de que eh, el concepto de fe es difícil de definir, no así el concepto de religión. ¿Por qué el concepto de fe es difícil de definir? Porque el concepto de fe es más bien metafísico. Para las ciencias, ¿cómo estudiar la fe? Si la fe es algo empírico, algo, ¿no es cierto?, que es abstracto. La fe es algo que le complica muchísimo a la ciencia estudiar. Recordemos que la palabra fe etimológicamente deriva en el español del latín fides, que habla de observancia, de obediencia, de aquello que se guarda con rigurosidad, y a su vez fides viene de pistis, que es el griego, que se traduce como plena, absoluta confianza, ¿no? Pistis era entregarse en confianza a algo que creo, ¿no? Total convicción, absoluta confianza. Y eso ya es complejo para la ciencia, porque confiar absolutamente en algo para la ciencia tiene que ser analizable, estudiable, medible, ¿no es cierto? ¿Cómo creer en algo que no puedo ver? ¿Cómo creer absolutamente y tener absoluta certeza en algo abstracto, metafísico, trascendente, como es la divinidad, el misterio de la divinidad? ¿Cómo? Eso es súper contradictorio para la ciencia. Por lo tanto, la fe es una situación compleja de estudiar en las ciencias sociales, pero lo religioso sí, sí es más fácil entenderlo y estudiarlo. Eh, Ojo, porque no siempre religión y fe están directamente relacionados. No siempre podemos entender ambas como lo mismo. Tener fe a ser religioso no siempre es lo mismo. Una persona puede tener fe y no ser religiosa, no estar adherida a un movimiento religioso en particular, y puede ser religiosa y no demostrar fe, no demostrar una fe genuina, por ejemplo. Pero desde las ciencias de la religión o desde las ciencias sociales podemos medir, podemos definir, podemos someter a análisis el fenómeno religioso, no así la fe, no así la fe que va más allá de nuestros presupuestos humanos, por decirlo de alguna manera. Entonces la religión se define desde las ciencias sociales como una creación antropológica y cultural. Antropológica viene de antropos, ser humano, ¿no? Y logia, estudio del ser humano. Entonces, la religión, las ciencias sociales lo definen como una creación humana y de la cultura. La religión es un intento, una estructura que es parte de la cultura humana, mientras que la fe es metafísica. Y aquí tenemos una forma gráfica, una forma didáctica de explicar esto,
que uno de los estudiosos sociales que analiza el fenómeno religioso y lo define a partir de esta didáctica es el doctor Christian Parker. Christian Parker, sociólogo, antropólogo, profesor de varias universidades, la Chile, la Academia de Humanismo Cristiano. Él define la cultura como un tejido, como un hilado, como un tejido, y dice cada elemento de la cultura, en este tejido que es la cultura, se va hilando y se van traspasando unos a otros, conformando lo que es la cultura. Por ejemplo, las tradiciones tienen su hebra en este tejido, el lenguaje, que es parte de la cultura, tiene su hebra en este tejido, ¿no? Asimismo lo tiene el arte, la ciencia o el conocimiento, que adquiere una comunidad, una cultura. La religión, obviamente, es una hebra en esta cultura. La historia propia de un pueblo, el folclore, ¿no? Que es sus raíces, su identidad. La gastronomía también es parte de una cultura. La política, la forma de organizarse social, mente, económicamente, la economía, todo esto es parte de la cultura, de este tejido, de este enmallado que se enlaza. Todo esto es constructo cultural, un tejido cultural, del que la religión es parte. Entonces, tal como se lo preguntaba a sus compañeros y compañeras del día miércoles, que son el curso de religiones comparadas del día miércoles, tal como los consultaba con ellos, ¿ustedes creen que a este tejido cultural, ¿no? A este hilado, a este enmallado tan cohesionado, ¿ustedes creen que podemos retirar de este tejido alguna hebra sin dañar la cultura de un pueblo? ¿Creen ustedes que es posible sacar algunos de estos? Por ejemplo, sacar el arte. No, mire, el arte no es tan importante en una cultura, saquemos el arte. Entonces, no enseñemos más en los colegios, en los jardines infantiles, en los colegios, en los liceos, no enseñemos más música, no enseñemos pintura, no enseñemos, ¿no es cierto?, expresión artística. ¿Para qué? Para qué vamos a hacer poesía, narrativa? ¿No? No, ¿para qué? Artes plásticas, ¿para qué? ¿Para qué? No es tan importante. Entonces, saquemos el arte. Si yo saco el arte de este enmallado cultural, ¿creen ustedes que no haya consecuencia? O si retiro la historia, y digo, ¿para qué? Miren, a partir de hoy día no hay para qué enseñar historia porque lo que pasó, pasó, dice por ahí un reggaetón, ¿no? Lo que pasó, pasó. ¿Para qué nos vamos a hacer problema con lo que ocurrió? Olvídese para atrás, ya fue. Pensemos de aquí en adelante, ¿no? Presente y futuro. El pasado ya no está, así que ¿cuál es el problema? Si sacamos la historia propia de nuestro pueblo, ¿no afectamos nuestra cultura? ¿No le hacemos daño? Eh, ¿Creen ustedes que alguno de estos hilos culturales esté de más, no se necesite y se pueda retirar de la estructura cultural sin afectarla? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Si quieren abrir su micrófono, encantado. Profesor, Alejandro. eh, obvio que, o sea, no sé si tan obvio, porque uno en estos tiempos ya nada, todo es subjetivo, Ah, de así que obvio. todo es subjetivo, pero daños colaterales hay, como se dice en guerra. Coloco solo un ejemplo. Antiguamente había educación cívica, por ejemplo, dentro de los colegios. ¿Y cuál fue el daño colateral? El hecho de que no entendamos ni comprendamos la importancia de ser ciudadano en estos tiempos. Y lo mismo que está sucediendo, por ejemplo, con la disminución de ciertas clases, filosofía, por ejemplo, y todo. Exactamente, manual de educación cívica. Coloco solo un ejemplo, se me va a caer el carnet en esto, pero yo alcancé a tener educación cívica y gracias a Dios mis padres pudieron pagar lo que era un colegio privado en su momento. Gracias a Dios estábamos siendo bendecidos y que pude tener una buena educación básica. Y me recuerdo de que me pasaron inclusive cómo hacer un cheque, cómo llenar formulario. Y llega en estos tiempos un niño de 18, 17 años, que son, digamos, digitalmente más Hábiles. alfabetos,
porque nosotros podríamos decir que somos medio analfabetos en algunas cosas, ¿no es cierto?, digitalmente, pero ellos saben más, pero en lo que tiene que ver con la cotidianidad, no, po. Por ejemplo, alguien en un banco, llenar un cheque, un niño de 17, 18 años, 20 años, ir a hacer trámites de salud, por ejemplo, cosas que se daban. Si retiramos estas cosas que creo que tiene que ver más que nada con la tecnocracia en los programas, más que lo que de alguna manera deja, creo que debería haber un equilibrio porque sí es importante los tecnócratas, pero también es importante la praxis, o lo que de alguna manera la gente que experimenta y que conoce de esto, de cada una de estas, y que al final y al cabo son los que forman la cultura, pues, pero retirando cualquiera de estas deja un daño colateral. Ok, ok, esa es la postura de Alejandro. Hay daño, dice Alejandro. Hay daño colateral, ninguna de estas hebras puede ser retirada sin que afecte, dice. Francisco. Sí, bueno, retomando un poco lo que decía Alejandro, como país también hemos visto que no se ha potenciado ciertos aspectos de la cultura. Lo vemos, por ejemplo, en lo que es el deporte y la educación física dentro de los liceos, ni hablar ya del arte ni de la ciencia, que son como aspectos mucho más comunes dentro de los países, o más cotidianos, más que hablar de religión. Em, el ejemplo más claro lo tenemos en los Juegos Olímpicos que pasaron, sin quitar mérito a clasificar, y que Lógico. muchos de nuestros, claro, exponentes chilenos son campeones panamericanos o tienen un cierto ranking de importancia, pero eh, exteriormente daba la sensación que más fuimos a participar que a competir. Entonces, claramente si quitamos aspectos se ve despotenciada nuestra cultura como chilenos en este caso. Por eso también ya no salen tantos poetas, ¿cierto? Como antiguamente. En el mismo fútbol ya tampoco salen jugadores tan de renombre como anteriormente, hace unos 10, 15 años atrás. Entonces, claramente nos afectaría y muy negativo. Y también en nuestro país nos ha afectado mucho cuando se van quitando estos componentes de la cultura. Genial, genial, Francisco. Sí, mientras tú hablabas me acordaba que, bueno, yo también estoy mirando el carnet, como dice Alejandro, yo más viejo que Alejandro, yo de todas maneras, pues. Yo cuando estudiaba, yo tuve la bendición de poder estudiar becado en un colegio alemán, en el chileno alemán, y de acá de Santiago, en Doctor Yojo, en Ñuñoa, y este colegio, como era un colegio que dependía de la República Federal Alemana en ese entonces, todavía no se habían unificado las dos Alemanias, todavía el muro estaba dividiendo Berlín, y en la Alemania democrática y en la Alemania federal, la occidental, y nuestro liceo era auspiciado por la Alemania federal, ¿no? Que era la Alemania de los aliados, por decirlo así. Y tenía el programa educativo de Alemania. O sea, nosotros estudiábamos con un programa que venía de Alemania, que no sé cómo el Ministerio de Educación lo permitió, pero así fue, y eso fue bueno para nosotros, porque nos educamos al estilo de los jóvenes en Alemania. Entonces, aunque yo tenía una formación técnico-industrial, yo estaba estudiando electricidad industrial, pero yo estaba obligado a ver ciencias, tenía que ver química, física, biología, aunque muchos de mis compañeros decían, pero si nosotros queremos estudiar después ingeniería industrial o ingeniería eléctrica en la USACH o en la Santa María, ¿para qué estudiamos química, física o biología que no es nuestra área? Pero la educación alemana dice, no, todas las ciencias tienen que verla, tienen que conocer filosofía, ¿no? Tener literatura era obligación para nosotros, historia, había que estudiarla, no porque fuéramos, acá tú veías colegios técnicos o industriales y dejaban de lado toda la malla humanista y se enfocaban solo en lo técnico, limitando muchísimo a esos estudiantes para que alguna vez pudieran dar la prueba, por ejemplo, en ese tiempo la prueba de actitud académica, ¿no? Y recuerdo que aparte de eso, todas las tardes nosotros estábamos obligados a inscribirnos en talleres de deporte aparte de educación física, que era una asignatura obligatoria, pero aparte de eso teníamos que tener horas de talleres deportivos. Entonces yo estaba en un taller de tenis y en un taller de básquetbol. Claro, yo era bajo, pero aprendí a jugar como armador central,
donde mi estatura no era tan relevante porque no era pivot, no tenía que entrar bajo el aro, ¿no? Sino que lo mío era armar rápidamente la salida, y como era bajito y era delgadito y era rápido, me servía mucho el enganche para salir. Y era obligatorio, entonces yo tenía varias horas a la semana en que terminábamos nuestra clase en la mañana, íbamos al casino a colar y después al gimnasio a ponerse el uniforme y a hacer deporte. Eso era obligatorio. Para los europeos era inconcebible que tú tuvieras 2 horas de educación física a la semana, y eso no es nada, decían ellos. Eso es absurdo, eso es una justificación de una mera excusa de cuidar el físico. Para ello había que hacer deporte todos los días. Todos los días había que tener unas cuantas horas de deporte. Claro, y después nos quejamos de que no ganamos medallas olímpicas, pero ¿cómo si la única medalla olímpica que tuvimos en la historia, de oro, en este caso, ¿no? La dupla dorada de Masú y González, es porque ellos son, seamos honestos, son gente de clase, ¿no? Son gente de la clase media alta del país que se puede pagar el entrenador, que se puede pagar el alto rendimiento, que se puede pagar las giras, que pueden hacer deporte a un nivel de alta competitividad. Los demás en este país, si el gobierno no nos da, ¿no es cierto?, una beca deportiva, si no nos permiten ingresar a los programas deportivos, con platita propia, con lo que se pueda, con lo que hay, y con lo que hay, obviamente no podemos lograr medallas. Esa es la verdad, ¿no? Entonces hay que hacer un cambio. Si queremos logros deportivos, hay que darle importancia a lo deportivo desde las raíces. Por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hace un par de años atrás el programa de educación chileno quería eliminar filosofía de la enseñanza media, y hubo un medio revuelo de cómo era posible sacar filosofía? Eso es idéntico a decirle al pueblo que no piense. O sea, el pueblo no tiene derecho a pensar, no tiene derecho al pensamiento crítico que le da la filosofía, al razonar, cuestionar, analizar. No, saquémosle, ¿para qué? ¿Para qué le vamos a dar filosofía a la gentuza? Que filosofía la estudie la gente con dinero, no el pueblacho. O sea, eso es dañar la cultura, es dañar el conocimiento, es parte de este enmayado. Querido Alejandro, tiene la mano levantada. Bueno, sí, reafirmo, yo trabajé en el Club Deportivo Alemán, profe, acá en Concepción. Mira, Yo soy de acá de Concepción, acá en San Pedro, el Club Deportivo Alemán, y al lado está el Colegio Alemán de acá de Concepción. Y es cierto, lo que usted dice es cierto. Lo que dice la otra cultura. Otra cultura, y sabe lo que hace eso, reafirma la identidad, que creo que es una de las cosas que nosotros no tenemos. Y es multifactorial, a lo mejor por estar separados por la cordillera, por ser el último país del mundo colgando, por muchas situaciones, por muchas cosas, pero no tenemos identidad y vemos todo lo de afuera como extraordinario. Y pasa por eso, por la desvalorización de todo esto, de todo esto. O sea, y bueno, se toca hartas cosas bastante importantes, por ejemplo, el mismo hecho de cuando se abanderiza políticamente o de alguna manera la cultura. Cuando se le da algún provecho y deja de ser, por ejemplo, ¿cuánto se dejó, por ejemplo, por creer que era de derecha la música tradicional chilena, cueca o etcétera, y se abanderizó con un pueblo, o sea, perdón, con un sector? el Y lo sector. mismo pasó, y lo mismo sucedió con el nuevo canto o la La trova. música andina, claro, o la La música, música ¿no es cierto? O sea, y eso se utilizó tirada por derecho. políticamente y fueron sesgados, sacados de plataforma, y desgraciadamente quien escuchaba eso era considerado. ¿Y cuántos no nos privamos de, antiguamente, ahora ha ido cambiando, pero eso, ¿qué es lo que sucedió? Fue de que en estos tiempos menos se escuche y que de alguna manera seamos invadidos por otras corrientes más universalistas, ¿no es cierto? Donde hay una transculturalización. Ahora, sí somos permeables, todas las sociedades son permeables a ver, ¿no es cierto?, una aldea digital en donde, pero claro, ¿por qué no tenemos? Yo siempre me hago esta pregunta y cuando me toca enseñar a los jóvenes les digo, en la iglesia les digo, por ejemplo, ¿por qué está tan arraigada la música ranchera aquí en Chile? En México, por ejemplo, ¿escucharán cueca? Lo dudo. No, por eso lo dudo, o sea, me hago esa pregunta. O tanto baile centroamericano, la cumbia pero pasa por lo mismo, porque de alguna manera
hemos visto desde hacia afuera y no vemos la riqueza que tenemos nosotros, que tenemos como la multiculturalidad que hay en Chile, y darle importancia a eso. Y más si es que se llega a sacar alguno de estos tejidos que usted nos expone, claro que hay consecuencias, hay consecuencias. Ahora, ¿cuál trae menos o más? Ahí puede ser de discusión, pero todo tiene que ver con el prisma con el que se mire. ¿Por qué? Porque, bueno, lo tomo desde mi disciplina. Yo soy asistente social y bueno, soy trabajador social y desde mi disciplina nosotros analizamos la sociedad de diferentes prismas o miradas sociológicas. Y, por ejemplo, cuando se ha querido quitar, se ha visto desde un punto de vista constructivista, Claro. pero cuando lo tomamos como la teoría general del sistema, en donde hay una mirada integradora y donde todo de alguna manera nos afecta, yo siempre coloco el ejemplo de los centros de salud familiar. En salud antiguamente había una mirada reduccionista. Uno se pegaba en un dedo y te atendían por el dedo. Ah, te curaban el dedo todo, pero no te preguntaban el por qué. En cambio, en estos tiempos, vaya usted por algún tipo de problema de salud en un centro, aunque siempre a la chilena, pero por ejemplo, uno sufre un accidente y le preguntan el por qué. Si acaso usted tiene ansiedad, lo derivan, por ejemplo, a psicólogo. Hay una mirada sistémica, Holística. integradora, holística, exactamente, holística, pero que debería ser en todo ámbito y entender de que la cultura en todo ámbito es necesaria. No solamente quisieron sacar la filosofía, también quisieron sacar la música, Sí. reducir las horas de historia. Así que, pero, y eso nos lleva a una pregunta mayor todavía. ¿Qué es lo que estamos produciendo como sociedad? ¿Solo técnicos para la industria? ¿O no estamos desarrollando el pensamiento crítico? Que creo que es Bueno, fundamental. es complejo eso, ¿ah? Es complejo responder eso, querido Alejandro, porque para algunos especialistas, para algunos sociólogos y antropólogos, eh, lamentablemente Chile, nuestro país, por imperar en nuestro país un sistema progresista como el neoliberal, donde lo que importa es el capital, donde lo que importa es la ganancia, al costo que sea, ¿no? Al costo que sea. Smith decía que aquí lo que importa es la ganancia, haya que sacrificar lo que haya que sacrificar, ¿no? Entonces el ser humano es sacrificable y la cultura por ende también es sacrificable en pos de la ganancia. Por ende, obviamente, esto que impera en nuestro país hace que nos preparen, sobre todo al pueblo, ¿no? Nos preparen para el trabajo, para la producción, para la industria, ¿no? Para producir, ser productivo. En la medida que seamos productivos, entonces el país avanza, ¿no? Pero no para construirnos holísticamente, integralmente, ¿no? Para que seamos una sociedad sana. No perfecta, porque no existen, pero sociedades sanas, equilibradas, ¿no es cierto? Bien balanceadas. Y noten qué complejo esto, porque si tú eliminas el arte, le quitas, como diría, ¿no es cierto?, un artista, le quitas alma, le quitas esencia a una cultura. Nos volveríamos más frío y más parco de lo que somos, ¿no? Si tú le quitas, de alguna manera, ¿no es cierto?, lo que decía Alejandro, nuestro folclore, nuestra identidad, aunque nos cueste rastrearla, es verdad, aunque se haga difícil porque la hemos ido perdiendo en el tiempo. Mire los dichos que tenemos. Hoy en día decimos, bueno, ya hace unas décadas, más chileno que los porotos. No hay nada más falso que decir más chileno que los porotos, porque los chilenos casi no consumimos porotos. Mira, los chilenos conocemos dos tipos de porotos en nuestros platos, el poroto burro y el poroto graneado. Y eso es todo lo que conocemos como frijol. Pero usted vaya a otros países latinoamericanos y sobre todo centroamericanos, ¿no? Vaya a Guatemala, vaya a Honduras, vaya a Nicaragua, vaya a El Salvador, vaya a México, ¿no? Vaya a Perú, de hecho, aquí cerquita, y se va a dar cuenta que frijoles de todo tipo, negro, rojo, blanco, más grande, más pequeño, de todos los tipos y con todos los sabores. Y a cada rato usted va a Centroamérica y le sirven, mire, va a Cuba y le sirven ropa vieja, que es como una carne mechada, pero acompañada de qué? Frijoles, arrocito, banano frito, ¿no? Y todo eso es ropa vieja.
Usted va a Guatemala y le ofrecen frijoles con tortilla de maíz al desayuno, al almuerzo y en la noche. O sea, comen todos los días frijoles y nosotros somos más chilenos que los porotos. Perdón, si somos los que menos comemos en toda Latinoamérica, los que menos comemos frijoles somos nosotros. Las nuevas generaciones dicen, no, porque los frijoles son meteóricos, hinchan. Entonces, no, nada de legumbre, somos mañosos, nada de legumbre. ¿Dónde más chileno que los porotos, querido? Por favor, qué error más grande. O decimos más chileno que la empanada. Perdón, la empanada es española. La empanada nunca fue chilena, es española, por eso que existe en Argentina, en Perú, en toda América Latina se comen distintas versiones de la empanada, a veces hasta con nombres distintos, pero no es chileno, es latino, porque fue una influencia española. La cazuela, no, la cazuela es chilena, no, la cazuela es castellana. Castellana, por eso que se hace en todo Latinoamérica, se come cazuela de distinta manera. En algunos países la comen con yuca y con carne, ¿no es cierto?, de ave, en otras las comen con carne de vacuno y con otras especies, pero la cazuela es un plato castellano, nunca fue chileno. Entonces, ¿cuál es la gastronomía chilena? La gastronomía chilena, la étnica, la perdimos. Hay que viajar al sur, ir a Temuco, hablar, ¿no es cierto?, con los peñas allá para que te hagan gastronomía en base al piñón, en base, ¿no es cierto?, a la cocina araucana o étnica, o de los distintos pueblos que vivían en nuestra nación, o la gastronomía, ¿no es cierto?, de criolla, que la perdimos también, perdimos esa gastronomía criolla. Entonces, hablar de qué es chileno hoy en día es una complejidad tamaña, es sumamente difícil recordar qué es chileno, qué no, porque tal como decía Alejandro, somos muy influenciables, pero ojo, porque somos influenciables dependiendo de dónde venga, porque miramos a nuestros hermanos latinoamericanos con desdén. Entonces, sí nos influencia la cultura mexicana, sí nos influencia la cultura centroamericana, con el vallenato, ¿no es cierto?, la bachata, el reggaetón, pero no los corriditos peruanos. Tampoco el vals peruano no es mucho, tal vez las generaciones más antiguas, los más jóvenes no. ¿No? Los trotecitos, ¿no es cierto?, bolivianos tampoco, porque los miramos en menos. Para nosotros son mirados en menos. Nótese en cómo nos expresamos. Si en Chile los alemanes, los ingleses, los italianos son colonos. Son colonos. Ellos colonizaron el sur, los alemanes, ya que estamos hablando ahí del colegio alemán, del Schüler Deutschland, ¿no? Ellos son colonos. Pero los peruanos, los bolivianos, los haitianos, los venezolanos, no, ellos son migrantes. Entonces, nótese lo despectivo que somos cuando se trata de la transculturalidad, cuando se trata de compartir con otras culturas latinas que nos unen, nos acercan. Entonces es complejo esto de la cultura. Pero ya que íbamos al ejercicio de qué hebra retirar, y todo, me parece que estamos de acuerdo, a menos que haya otra opinión, que la escucho con mucho gusto, pero me parece que ninguno de nosotros diría, pastor, mire, saque cualquier hebra y no hay problema, no va a haber daños colaterales, a decirle Alejandro, no va a haber ningún tipo de afección a la cultura. Creo que todos estamos de acuerdo que eso no es así, que cualquiera de estas hebras que sea retirada nos va a afectar, tarde o temprano nos va a afectar. La pregunta es entonces, es ¿por qué se ha insistido tanto en retirar la religión de la cultura? ¿Por qué? Porque hay sociedades y grupos humanos que les interesa que la religión desaparezca. Sobre todo durante, ¿no es cierto?, la era de la razón, el positivismo, ¿no es cierto? Acuérdense que la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, planteó que la religión era lo peor que podía existir y que la razón debía predominar. Los pensadores de la Revolución Francesa dijeron que la religión estaba destinada a morir, a desaparecer, a medida que la razón tomara el peso que correspondía, la tribuna que correspondía, ¿no? Entonces, ¿por qué la religión pareciera no ser importante y que sí la puedo retirar de la hebra cultural de un pueblo y no va a afectar? Si todos los análisis, los estudios sociológicos, antropológicos demuestran que las culturas que eliminan la religión de su malla cultural se deshumanizan, tienden a la deshumanización, van perdiendo la fuerza que la religión genera
sobre todo en los complejos valóricos de una sociedad. Es verdad, una sociedad no tiene que ser religiosa para ser solidaria, no tiene que ser religiosa para ser fraterna, no tiene que ser religiosa para tener empatía, pero la religión fecunda eso, lo hace mucho más fecundo, es terreno más fecundo. Entonces la religión que aporta no solo a humanizar y enfatizar los valores, sino que también a la realización espiritual de los pueblos, porque los pueblos no somos solamente cuestión material, los pueblos también tenemos una esencia espiritual, y esa esencia espiritual es importantísima para construir sociedad. Lo que decía Alejandro, ¿no? Hoy en día, si ustedes ven una definición de salud, ¿no? La Organización Mundial de Salud define salud como un estado de bienestar integral, en todos los sentidos, no solamente carencia de enfermedad física o patológica, ¿no? No es necesario que haya un agente patológico para estar enfermo, sino que la salud debe ser integral en todos los sentidos. Eso quiere decir que el bienestar no pasa solo por estar enfermo o no, pasa por tener las condiciones de vida que garanticen dignidad. Y cuando el ser humano tiene las condiciones aseguradas para dignidad de vida o una calidad digna de vida, entonces tiene un estado de salud aceptable. Y dentro Profesor, de esta calidad de vida está lo espiritual también. Querido Alejandro. bueno, si me permite también podríamos citar a Maslow con su famosa pirámide, los últimos dos escalones tiene que ver con eso, tiene que ver con la espiritualidad, la trascendencia, realización. Exactamente, porque eso somos como seres humanos. Si hemos estado de acuerdo, ¿no es cierto?, con Weber y hemos estado de acuerdo con Dargen, de que el ser humano es un homus religioso, entonces no le puedes quitar algo que también es parte de su esencia. Así como el ser humano es homus politicus, ¿no es cierto?, y es homus historicus, o sea, así como el ser humano tiene todo esto, esta hebra, a mí me gusta esta idea de Parker de que si quitas una hebra de un tejido, y el miércoles una compañera nos decía que ella hacía telar, que ella hacía tejido en telar, y decía, eliminar una hebra del telar significa desarmarme el tejido, significa dañarme el tejido no va a soportar, no va a tolerar, se va a dañar, entonces necesita estar cohesionado. Así que la religión, y aquí nosotros tenemos un valor bastante trascendente, ¿no? Los creyentes, y todos los creyentes en general, tenemos el valor de preservar el valor de lo religioso, preservarlo. Y para preservar el valor de lo religioso es necesario demostrar cuánto la religión puede aportar a una sociedad o a una comunidad, ¿no? En todos los aspectos, cuánto puede aportar al valor de una sociedad, cómo la religión tiene la particularidad de permear cada una de estas hebras, la religión, el lenguaje, la arte, la historia, ¿no es cierto? Y hacerlas fecundas, hacerlas que sean fecundas, que sean mediadoras de la vida, ¿no? Que beneficien la vida y la vida digna, que eso es tremendamente importante, la vida digna. ¿No? No solamente vivir, sino que vivir de manera digna, que es lo que nos propone el Evangelio. O sea, Cristo no quiere, Jesús no quería que nosotros viviéramos, quería que viviéramos plenamente. Por eso es que la expresión que usa Jesús dice que el que cree en Él tiene vida plena. Y vida plena, zoe, pleroma, en el griego significa la vida abundante, la vida que vale la pena vivir, la vida digna. Cristo vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia, no para sobrevivir. Y mucha gente en nuestras sociedades realmente sobrevive, no vive plenamente, porque no puede disfrutar de todo esto que es cultura, porque seamos honestos, querido y querida, nuestras comunidades pobres en América Latina y en nuestro país también, ¿cuánto pueden disfrutar del arte? ¿Cuánto pueden disfrutar de la música, de la pintura, del teatro? ¿Cuánto pueden disfrutar de la ciencia? ¿Cuánto pueden disfrutar de tener acceso a ella? De disfrutar, ¿no es cierto?, de todos estos valores culturales y todo este hilado cultural que nos rodea y que nos embuye. Claro, la gente con menos posibilidades, con más carencias, también tiene carencias culturales. Y no porque lo quieran, ¿no? No porque lo quieran, sino porque quien debiera ser garante de estas estructuras culturales
no lo hace bien, no lo garantiza. Y acá, ojo, no quiero estigmatizar ni a derecha, ni izquierda, ni centro. Estoy diciendo que el Estado del color que sea, el Estado tiene la misión de garantizar, y por eso que estamos todos compenetrados en que una nueva Carta Magna represente eso, debe el Estado garantizar el acceso a todas estas hilados culturales, a una educación digna, a una salud digna, a las artes, al deporte, a la ciencia. O sea, que toda persona pueda tener acceso. De ahí que lo quiera hacer o no, ya es problema de ella, pero que el Estado pueda garantizar estos derechos fundamentales. De repente la gente, yo escucho a la gente de la iglesia decir, sí, lo que pasa es que acá en Chile la gente está acostumbrada a que les regalen todo, los comunistas son así, los socialistas son así, que les regalen todo, que quieren que el Estado le todo. No, no estamos hablando de regalar todo, estamos hablando de garantizar el derecho a, garantizar el derecho a, que el Estado garantice el derecho a la educación, el derecho al deporte, a la ciencia y el derecho a la religión, el derecho a que cada ciudadano de este país elija en qué creer y lo pueda hacer con facilidad y con libertad, porque la religión es tremendamente importante en un mallado cultural. Tenemos mucho que aportar, tenemos bastante que aportar. Y ojo, mucho más que solo ser opositores a los cambios sociales, ¿no? Porque de repente creemos que nuestro único rol es oponernos a ciertos cambios sociales, ¿no es cierto? Oponernos a ciertas situaciones que se van dando en el día a día, oponernos y oponernos. Y está bien, en algún momento tenemos que oponernos, sobre todo contra todo aquello que atente contra la vida, como dice John Sobrino, los ídolos de la muerte que atentan contra la vida. Obviamente la iglesia tiene que oponerse a todo que atente contra la vida, pero también hay otras cosas más en las que la iglesia puede aportar. La iglesia también puede aportar con las ciencias, con el arte, con la historia, también puede aportar con las tradiciones. Los creyentes también, los religiosos también podemos aportar en eso, ¿no? Es interesante, por ejemplo, a mí me gusta ver, por ejemplo, cuando me doy cuenta de que en programas culturales o en programas de entretención, bueno, sin estigmatizar, cuando aparecen participantes que son creyentes, que cantan, que hacen música, porque los creyentes, en especial los cristianos y en especial los evangélicos, llevamos la música en la sangre, porque nuestros niños que nacen en la iglesia escuchan música, himnología, ¿no es cierto? Cada culto están escuchando música y viendo música y se está haciendo música. Entonces, prácticamente no hay evangélico que no sepa cantar, ¿no? No hay evangélico que por lo menos tenga oído y entre en la nota. Bueno, puede que alguno por ahí tenga problemas en eso, ¿no? Más o menos talento de afinación, pero nacemos con eso, nuestros niños nacen en eso, ¿no? Entonces tenemos acceso a la música, si no bien música docta, como se llamaría, no siempre se puede tener acceso a la música docta, pero por lo menos a expresiones musicales. Entonces, la iglesia puede, los creyentes podemos contribuir en eso, la religión puede contribuir a la sociedad potenciando estos hilados. Creo que ahí hay un debe que tenemos que realizar Profesor, como religión. ¿Sí, Alejandro? y mire, bueno, voy a confesarle algo. Mi sueño es que la iglesia o lo que yo pueda aportar dentro de la iglesia es lo que puedo hacer en mi comunidad de fe. Eh, Sueño con, no sé, con que la iglesia sea influencia, pero influencia hacia la sociedad como una plataforma, pero muchas veces nosotros mismos limitamos eso. Por ejemplo, yo sueño abrir la iglesia para una exposición de arte, por ejemplo, ¿Por qué no? y que sea abierta a la comunidad, que los vecinos puedan a lo mejor pintar, dibujar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tengo un pastor amigo que es escritor, no sé si ubica al pastor Esquivel, que escribió el libro sobre San Paoli. Él cuenta él cuenta una anécdota que le sucedió una vez por ahí con otro pastor donde él asistía. Y dice de que se acercó un dirigente de la población comunista y había que hacer las votaciones y el local donde yo tenía era muy chiquita para elegir a la nueva directiva
de la población. Y, y le fue a pedir al pastor si acaso le facilitaba a la iglesia para hacer las votaciones. Y el pastor casi lo trató como satánico. Wow, Dijo que eso le hizo clic a él, porque darse cuenta de que un comunista se acerque a un evangélico de partida. La humildad de haber tenido para hacer eso y la oportunidad que perdió de abrirla a la comunidad. claro, Y claro. nosotros muchas veces como religión los limitamos a eso. Ya con el tiempo somos vistos casi como guetos, y el no propiciar eso desde nuestras plataformas, que creo que son potentes, y nosotros como iglesia lo podríamos transformar en algo. Coloco solo un ejemplo: somos los que más rehabilitamos, más que el Estado, inclusive dentro de las cárceles. O sea, hay cosas buenas, muy buenas que hace la iglesia en general, pero que no tomamos los espacios que tenemos o que podríamos propiciar. Totalmente de acuerdo contigo, Alejandro. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hemos sido muy sesgados, tal vez muy dualistas, muy pietistas, en solo enfocarnos en una labor de proclamación, de proselitismo, de ganar gente, ganar almas, como decimos nosotros, ¿no? Y no preocuparnos de que la influencia que la iglesia puede ser en otros factores, ¿ya? En otras áreas del quehacer cultural que es tan importante. Tú mencionabas, ¿por qué no abrir nuestra iglesia para exposiciones de arte? Yo recuerdo que hace unos años atrás nuestro grupo de jóvenes, tenemos algunos jóvenes que son músicos profesionales, que han estudiado música, y dijeron, ¿por qué no hacemos taller de piano, taller de guitarra? Y lo abrimos a la comunidad gratuitamente, gratuita, sin cobrar nada. Y tampoco con la intención de que ya viene, yo le enseño al niño, al joven, le enseño guitarra, pero que venga a la iglesia, que venga al culto. No, 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 como un servicio a la comunidad, que si los vecinos nos quieren visitar un día domingo, bienvenidos serán siempre, pero no con ese requisito, no con ese interés, porque la gente siempre dice, yo no le recibo nada a los evangélicos porque algo se traen entre manos. Los evangélicos nunca dan punta sin hilo. Siempre que te regalan algo, algo te van a pedir, que vayas a su culto, que te vengan a visitar. No, cuidado con aceptarle algo al evangélico. ¿Ah? Son peligrosos. No, no, dar por amor, por gratitud y por contribuir a la comunidad. Y lo hicimos, llevamos adelante talleres de piano, de guitarra, de violín, y varios chicos del entorno, ¿no? De la comunidad se acercaron. Los papás los trajeron y todos los sábados había clases, ¿no es cierto?, de instrumentos musicales, y la gente, los vecinos estaban fascinados. Y terminamos, me acuerdo que terminó ese año con un concierto de Navidad que vieron los niños que estudiaron en estos talleres, y terminamos con un concierto de Navidad donde me permitieron hacer una reflexión de 10 minutos. Yo en 10 minutos le hablé a esa familia y a todos los hermanos que estaban ahí, a la familia, de qué es lo que estábamos celebrando en Navidad, aprovechando lo que los chicos habían hecho. Sin lenguaje canuto, sin expresión, no. Una predicación lo más contextual posible, y le hicimos un regalito a todos los que participaron, le hicimos un obsequio, una cajita ahí bonita con algunos dulces, alfajores navideños y galletitas, y la gente quedó fascinada, y hasta el día de hoy, si bien no mucha gente se volvió parte de nuestra comunidad, algunos sí, pero no era esa nuestra finalidad. Pero ¿saben lo que ha ocurrido? Que cada vez que ellos necesitan algo, saben que pueden recurrir a la comunidad de fe. Y cuando digo necesitan algo, ojo, ojo, me estoy refiriendo cuando necesitan ayuda, apoyo, orientación, porque nuestra iglesia está ubicada en una comuna de clase media alta. Ñuñoa es una comuna de clase media alta, entonces no es que la gente te vaya a pedir algo que necesite económicamente, además que hay gente muy orgullosa. Estamos hablando de que cuando necesitan asesoría, consejería, ayuda, mediación, saben que pueden contar con esa comunidad de fe, porque no es una comunidad que te vaya a cobrar el proselitismo a cambio de la ayuda que te ofrece. Entonces, ojo, eso son herramientas que a veces no hemos utilizado, que no hemos aportado a la comunidad. Lo que tú hablabas de facilitar, muchas veces hemos facilitado nuestro templo para reuniones de sindicatos, de empresas que a veces necesitan trabajadores reunirse, lo hemos facilitado sin ningún problema para que ellos puedan tener acceso a un espacio con audio, con pantalla, ¿no es cierto? Y eso obviamente la comunidad lo ve como una contribución de la iglesia a la sociedad, y en el libro de historia de la comuna que hizo el alcalde Sabat,
colocó la historia de nuestra iglesia. Nosotros estamos en la historia de la comuna como una de las iglesias que ha contribuido al avance comunitario, ¿no? A participar. Solemos mandar a uno de nuestros diáconos a las reuniones de junta de vecinos del sector donde está nuestra iglesia, porque somos vecinos, porque nos interesa, porque nuestro templo está dentro de la comunidad, del barrio. Entonces todo lo que ocurra con el barrio nos interesa, y si podemos contribuir al barrio lo queremos hacer. Entonces ese abrirnos, ojo, con esto no estoy diciendo que tienen que hacer lo mismo que nosotros, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que son alternativas que permiten que lo religioso también sea parte de la sociedad y de la cultura, y construya junto a las demás vertientes de la cultura. Entonces creo que es interesantísimo, además que podemos cambiar la impresión que la gente tiene de los religiosos, en especial de nosotros los evangélicos, que cambien esa impresión, que tengan otra mirada, ¿no? Por ejemplo, una iglesia, una comunidad de fe que defienda los derechos humanos. Eso es importante hoy en día, siempre lo ha sido, pero hoy en día con mayor razón. Una iglesia que abiertamente declara su compromiso con los derechos humanos. Creo que es tremendamente interesante, porque a la luz de la Escritura sí podemos hacerlo. No hay nada en la Escritura que impida que nosotros seamos defensores de los derechos humanos, porque Dios es el creador del ser humano a su imagen y semejanza. Entonces tenemos tanto que explotar desde allí. En fin, como postura, ¿no? Como una forma de ver el asunto. Bueno, creo que estamos en hora de que hagamos un recreo, ¿no? Vamos a hacer un recreito, para no agobiarles con esto, vamos a hacer un recreo, para luego volver con algunas definiciones que nos dan algunos académicos y algunos intelectuales respecto a cómo han definido religión. Por lo pronto vamos a aterrizar para nosotros, para nuestra clase, ¿qué será religión? Religión será entonces un constructo antropológico-cultural, o sea, un constructo que tiene que ver con la cultura, una creación humana, un esfuerzo humano, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la cultura, que pretende unir lo humano con lo trascendente. Llámele a lo trascendente como quiera, llámele Dios, llámele, ¿no es cierto?, espíritu, antepasado, ancestro, porque así es el fenómeno religioso. Ojo, lo estamos haciendo desde la ciencia religiosa y no desde la teología cristiana. De la teología cristiana vamos a decir que religión, ¿no es cierto?, es permitir que Dios nos una a Él. Porque desde la teología cristiana no es el hombre el que busca a Dios, es Dios quien busca al ser humano, ¿no? Es Él el que nos encuentra y quien nos llama. Ya, pero eso desde la teología cristiana. Desde la ciencia religiosa, la religión es visto como un esfuerzo humano, un constructo humano que obviamente está permeado por su cultura. Y eso es importante tener claro, querido y querida, porque eso significa que toda manifestación religiosa tiene muchos elementos culturales de fondo. Es decir, no podemos hablar de la religión como algo totalizante, porque eso depende de las culturas. Y eso es tan así que ser evangélico depende de dónde vivas. Ni siquiera de la denominación, porque podemos pertenecer a la misma denominación, pero yo te aseguro que los hermanos evangélicos del sur, y entre más al sur, más conservadores son en su manera de entender la fe que los de Santiago, por ejemplo. Y te puedo asegurar que una manera de ser evangélico acá en Chile no es lo mismo que ser evangélico en Argentina. Yo cuando he ido de visita a Argentina, cuando me han invitado a exponer o a conversatorio o a predicar, de repente hemos terminado el culto y me dicen, che, pastor, te serví un vinito, y me sirven un vino. Me dicen, este es de Mendoza, ¿eh? No es tan bueno como el chileno. Y claro, para ellos no hay problema en tomar un buen vino después de un culto en la comida, porque no tienen la tradición evangélica pentecostal chilena de no beber para proteger a la población conversa que venía del alcoholismo, por ejemplo, ¿no? O tú vas a Inglaterra y los pentecostales en Inglaterra, ¿no es cierto?, o los evangélicos más que pentecostales en Inglaterra, fuman. No tienen problema con eso. Acuérdense de Spurgeon, Moody con sus pipas mientras hacían teología, ¿no? Y uno no podría creer que ellos son los que nos dejaron los grandes comentarios Barclay, ¿no es cierto? Y con sus pipitas, porque para ellos eso no era causa de escándalo. O sea, depende también cómo yo confieso mi religión o la practico, depende también de los parámetros culturales en los que estoy inserto. O sea, mi cultura dice mucho de cómo creo, y de qué creo, y de qué forma lo creo. Por ejemplo, los evangélicos chilenos, por mucho tiempo, sobre todo los pentecostales,
teníamos, ¿no es cierto?, la costumbre de vestir formal para asistir a los cultos. Algo que en otros credos, como la iglesia bautista, aliancista, la iglesia presbiteriana, la iglesia, ¿no es cierto?, luterana, no es necesario que vayas de terno y corbata a un culto religioso. Pero nosotros lo teníamos, ¿por qué? Porque los primeros conversos de la iglesia pentecostales, que eran la gran mayoría de ellos jornaleros, temporeros, gente que trabajaba en la vega, gente de esfuerzo y trabajo diario, no tenían la oportunidad de usar ropa formal. Jamás podrían usar ropa formal en sus trabajos. Entonces les enseñaron, el pastor Hoover, ¿no? Willie Hoover le enseñó, el fundador del pentecostalismo chileno, le enseña que para presentarse ante el rey hay que venir dignos del rey, y empezaron a usar su ropita, a comprar, a buscar ropitas formales o que les regalaron, y a usar sus ropitas formales. El único trajecito que tenían era para ir el día al culto. Era el único que tenían, pero era para ir al culto, porque había que estar como hijos de rey cada vez que se adoraba al rey, ¿no? Entonces, esta como visión que, claro, por un lado tú la puedes ver, a los jóvenes le carga, lo ven como un tradicionalismo vacío, que no tiene sentido, que es molesto, que es incómodo, que usar corbata ni amarrado, ¿no? Y hemos luchado tanto por cambiar, dicen los jóvenes eso, que nos obliguen a usar corbata y terno, pero veámoslo desde otra, yo puedo entender a la juventud, a mí también me complica la corbata, pero mírenlo desde otra perspectiva, mírenlo desde la perspectiva de la dignidad. Cómo este elemento religioso, cultural, cómo se convirtió en un catalizador de la dignidad. Porque aquellos que eran obreros, parias, considerados la clase insignificante, cómo el culto, la asistencia al culto les convierte en seres humanos valorados, cómo les da dignidad el verse como una persona importante, ¿no? Entonces vea lo positivo que hace, ¿no es cierto?, la religión. Creo que aunque no está en la Biblia no dice ningún, por más que se trate de justificar por la Biblia tal o cual forma de vestir, sabemos que si analizamos exegéticamente y hermenéuticamente ese texto, no dice eso, no está estandarizando una manera de vestir, porque si fuese así tendríamos que usar todos túnica, ¿no? Tendríamos que andar todos con túnica, al estilo de tiempo de Jesús. Pero ¿cómo dignifica al ser humano ciertas conductas? ¿Cómo protege al ser humano el que los evangélicos no beban, los pentecostales, no beban? Porque protegió a esos hermanos que venían del alcoholismo, que eran muchos cuando nació el pentecostalismo en Chile, ¿no? Eran muchos los que venían de ahí. Los hermanos pentecostales los rescataban de las cantinas, los sacaban de las cantinas, los metían al punto de la predicación a la calle y los llevaban al templo y se les quitaba hasta la borrachera, del puro susto, ¿no? Y cómo no iba a atentar con alcohol, no había que hacerlo. Entonces se reglamenta que no debemos beber, dicen los evangélicos pentecostales, con el afán de proteger a esos hermanos más débiles en la fe. Así se entendió. Y fue una contribución, porque tal como lo decía Alejandro, la labor, ¿no es cierto?, la labor que hizo la Iglesia en ámbitos reformativos, en ámbitos, ¿no es cierto?, de ayudar a superar ciertos vicios, fue importantísima. Esa labor de tal vez más potente que muchos centros de rehabilitación, con tratamiento y médico incluido, que está bien, que debe haber médicos, debe haber una asistencia profesional, no es solo cuestión de voluntad, pero ¿cuánto se contribuyó, ¿no? Bueno, esto como para que entendamos que lo religioso es importante, querido, es tremendamente importante, más allá de la fe que lo promueva, que para nosotros, claro, como evangélico y como cristiano, vamos a decir, el cristianismo es lo más importante, pero el fenómeno religioso en sí es importante valorizarlo hoy en día, es muy importante valorizarlo. Así que eso pretendemos a través de esta clase. Vamos a un recreito, tomemos un cafecito, hagamos un alto, despejemos la mente un ratito y volvemos. Le aviso por el WhatsApp.
Bueno, después de este intento de análisis discreto que hemos hecho, ¿no? Que hemos intentado hacer, dialogar respecto al lugar de la religión dentro de los constructos culturales y la importancia que la religión tiene, vamos a pasar a hacer intento de definición desde varias aristas de cómo podemos definir lo religioso, para luego observar algunos modelos de religión o de forma o fenómenos religiosos antiguos. Pero vamos a partir, ¿no es cierto?, intentando definir. Así que voy a compartir de nuevo pantalla. Perfecto. Cuando definimos lo religioso, y ya lo hicimos a través de este tejido, ¿no es cierto?, simbólico, bueno, que algunos sociólogos como Mannerheim, ¿no es cierto?, han hablado de que toda cultura está atravesada por fuerzas como la ideología y la utopía, y que son necesarias para que puedan subsistir, ¿no? Utopía entendiéndolo como una fuerza que movilice a una acción que sea necesaria, ¿no? No como, por favor, no como, más bien como utopía, ¿no es cierto?, como una fuerza positiva, una fuerza, como lo añorado, como lo que se debe buscar, como lo que se debe esperar y ansiar, y no tanto verlo como una utopía, no verlo como algo negativo, sino verlo como una utopía, ¿no? Como una fuerza que movilice, que genere expectativa, ¿no es cierto? Porque toda ideología tiende a estabilizar la cultura, pero la utopía es la que puede movilizar la cultura, que genere cambios, genere proyecciones. Entonces, la religión debe ser una utopía, en el sentido, vuelvo a decir, no de utopía de ir lo que no se puede realizar, lo que no es concretable, no, sino una utopía desde el sentido de aquello que es bueno, aquella praxis que puede aportar lo positivo a una cultura. Entonces, cuando empezamos a definir, podemos definir desde 4 puntos el fenómeno de lo religioso, desde 4 aspectos. El primero podría ser el nominal o etimológico, que significa ver qué nos da la palabra, ¿no? La palabra religión. El término religión, que viene del latín religio o religare, que significa volver a unir, volver a juntar. Desde allí que lo religioso sea el intento del ser humano por volverse a unir a lo trascendente, a lo divino. Entonces, eso puede ser la religión, aquello que pone especial atención en distinguir a las personas, a los días y a los lugares como algo religioso, algo apartado. Esa podría ser una definición desde lo etimológico. O sea, religión es un intento de volver a unir a la humanidad con lo abstracto, con lo trascendente, con lo divino. Pero otra definición podría ser una definición obtensiva de lo que es la religión. Y para eso hay que considerar a qué le podemos llamar religión, qué criterios debieran conocerse para llamar a algo religión o religioso. ¿Cuándo sabemos que algo es religioso o no? Entonces, esta definición dice, bueno, veamos algunos criterios. Primero, para llamar a algo religioso o religiosa, debe poseer un trasmundo sobrehumano. O sea, debe pensar y creer que existe un trasmundo que es totalmente más allá del humano. Llámese el mundo espiritual, llámese el mundo divino, ¿no es cierto? Es un supramundo, está sobre lo terrenal. Y eso ya tiene características religiosas. Que este transmundo o supramundo actúe sobre el mundo humano. O sea, no sacamos nada con creer que hay un cielo, pero que ese cielo es totalmente indiferente del humano, no le interesa al humano, está lejano del humano. No, para que sea religioso, ese cielo, ese Dios, esa divinidad, esos antepasados, ese nirvana, como sea que se le llame, tiene que afectar al humano, ¿no? De alguna manera tiene que afectar al humano. Y que también lo humano pueda influir en ese supramundo, porque si lo humano no puede influir, no hay manera de influir, entonces no hay diálogo entre lo divino y lo humano. Tiene que haber una forma, ¿no? A través del culto, a través de la liturgia, a través de lo mágico, a través de las prácticas, en fin. Cuando se juntan estos elementos, según la definición ostensiva, tenemos el fenómeno religioso. Cuando un fenómeno tiene la creencia en un supramundo,
Cuando ese supramundo afecta al humano y cuando el humano puede comunicarse con los supramundos, hay allí entonces fenómenos religiosos. Esta es otra manera de entender lo religioso. Otra forma de entenderlo es como se usa mucho en las ciencias religiosas, sobre todo en algunas universidades chilenas, ¿no? Que es la forma operativa de definir lo que es religión, que busca un modelo, ¿no? Digamos una plantilla, por decirlo muy domésticamente, pero un modelo que sirva. Si yo tengo un modelo como estudioso del fenómeno religioso, yo tengo un modelo que me permite tomar cualquier fenómeno religioso y colocarlo en este modelo y ver si calza, entonces yo puedo definir qué tan religioso o no es un fenómeno. No sé si se comprende lo que trato de decir, ¿no? Teniendo una plantilla, yo puedo saber, según esta plantilla, este fenómeno es religioso o no es religioso. ¿Y qué tan religioso es? Entonces, esta Perdón, definición operativa apunta a eso. Alejandro. vendría siendo como estándares, ya, Exacto. O entiendo. sea, esto es un formato, esto es un formato que nos entrega la ciencia religiosa que dice, mira, lo religioso debiera tener tal y tales características para que sea plenamente religioso. Puede que le falte una, puede que tenga otra parte de la que estamos nombrando, pero en general cualquier movimiento religioso o fenómeno religioso va a cumplir con este patrón o con este molde. Cualquiera. Tú puedes analizar según este patrón cualquier movimiento religioso de ayer, de hoy o de mañana. Estándares o parámetros. Claro, claro. Ahora, atemporal. Sirve este modelo para estudiar un fenómeno religioso precolombino, para estudiar un fenómeno religioso de tiempos de Cristo, de tiempos de las religiones orientales antiguas, o para estudiar un fenómeno de hoy, ¿no? Vigente, actual. Es un molde atemporal, ¿no? Que se define en dos polos. En el polo superior identifica lo sacro y en el polo inferior identifica lo profano. ¿Cómo entender lo sacro y lo profano? Lo sacro, la ciencia religiosa lo definen como aquello que te acerca a lo trascendente. Lo sacro es lo que de alguna manera te consagra a lo trascendente o a lo divino. Usemos la palabra Dios para, aunque no todos los fenómenos religiosos hablan de Dios. Cuidado. De repente creemos que basta con que se hable de Dios para que sea religioso. No, hay fenómenos religiosos que no mencionan a Dios, que tienen otros elementos trascendentes que no son una divinidad. Entonces, lo sacro representa eso trascendente, que podría ser la divinidad, podría ser una divinidad o varias, o ninguna, pero sería lo sacro. Y lo profano es lo que está fuera o ajeno a ese mundo de la divinidad, ¿no? Entonces, son los polos. El mundo antiguo lo entendía así, tal vez es más fácil comprenderlo. Lo profano, el faino, era el lugar de donde estaban las imágenes de los dioses en la cultura greco-romana, ¿no? En los templos greco-romanos, al final del templo, en lo más escondido, estaba la imagen de la divinidad que se adoraba en ese templo. Y a ese lugar los griegos le llamaban el faino, el lugar de la manifestación, la aparición. Entonces, lo profaino o lo profano es lo que está lejos de esa divinidad, mientras que los fanáticos es el que está frente a la divinidad. Por eso que la etimología griega de la palabra fanático es el que está frente a la divinidad. No como hoy en día nosotros la usamos, que la semántica ha cambiado muchísimo, y hoy en día entendemos fanático como el que es fans o seguidor de algo o de alguien, ¿no? O admirador de algo o de alguien. No, en la antigüedad el fanáticos era el religioso, el que estaba frente a la divinidad, mientras que el profano es el que está lejos. A ver si viendo una imagen, si yo estoy fuera de un templo griego, soy un profano. Estoy lejos de la divinidad. Pero si entro frente a la imagen de Zeus Capitolino, entonces soy fanático, estoy frente al Fanus, estoy frente al lugar de la divinidad. Pero aquí soy profano, aquí estoy fuera. Estoy fuera, estoy lejos del lugar de la divinidad. Por eso es que se llamó profano lo que estaba lejos de la divinidad y después con el tiempo pasó a significar destruir el lugar de la divinidad. Por eso que profanar, ¿no? Profanar.
destruir el lugar de la divinidad o de alguna manera afectarlo o contaminarlo. Pero en el griego antiguo, el profano es el que está lejos de la divinidad, mientras que el fanáticos es el que está frente a la divinidad. Por eso es que nosotros podríamos decir etimológicamente que los creyentes somos fanáticos porque estamos frente a la divinidad. Y no estaría mal decirlo de esa manera. Lo que pasa es que la gente en la sociedad nos va a entender muy mal, porque hoy en día, sobre todo en el concepto religioso, los fanáticos tienen una carga negativa. Porque ¿qué se entiende como fanático? Ah, tú eres talibán. Ah, tú eres de ISIS. Ah, tú eres esos movimientos extremos, ¿no es cierto? Ultra extremistas, que son violentistas por lo general. Y se entiende que ellos son los fanáticos. Desde el punto de vista griego, ellos están lejos de ser fanáticos, son profanos, porque no siguen lo que la divinidad enseña. Que en el caso de los cristianos nunca es violencia, siempre es amor, benignidad, justicia, equidad. Y en el caso del Corán tampoco enseña que la guerra debe ser su prioridad. ¿No? Cuando estudiemos Islam nos vamos a dar cuenta que el Corán no invita a, como prioridad no invita a la guerra. La guerra era defensiva, según Muhammad. Después los seguidores del Corán lo volvieron, ¿no es cierto?, su principal elemento de persuasión. La yihad, la guerra santa contra los infieles. Pero hoy en día se le llama movimientos fanáticos a esos movimientos, a los extremistas, cuando en el origen de la palabra, en realidad era la gente que era devota de una divinidad. ¿No? Pero bueno, como hoy en día lo que interesa es el sit leven de la palabra, o sea, el uso semántico, el uso contextual, la palabra hoy en día ha cambiado y no la podemos usar con ese sentido porque la gente no nos va a entender. ¿No? Se capta lo que estoy tratando de plantear, ¿verdad? Se entiende. Tal vez un ejemplo bastante profano sería la palabra caballero. Porque cuando yo le digo a Alejandro, Alejandro, usted es un caballero, Alejandro capaz que me dé la gracia, que me diga, gracias pastor, gracias, claro que sí, soy un caballero, porque hoy en día, ¿qué entenderíamos por caballero? Entenderíamos a alguien que es cortés, gentil, educado, correcto, asertivo en su manera de conducta y de actuar, ¿no es cierto? Entonces diríamos un caballero. Pero resulta que hace 200, 300, 400, 500 años atrás, caballero no era eso. Si usted busca en el diccionario de la Real Lengua Académica de la Lengua, todavía nos queda una de esas designaciones o acepciones. Y dícese caballero, dícese del que monta caballo y protege un feudo. Por eso es caballero, porque monta caballo. Entonces, si yo le digo caballero Alejandro, yo creo que Alejandro no estaría pensando, pastor, ¿dónde tengo el caballo? ¿Dónde me lo vio el caballo? Porque yo no monto caballo. Claro, porque el uso, la etimología de la palabra caballero venía de caballo, el que monta caballo. Pero hoy en día no lo usamos con esa acepción, ¿no? Lo usamos con la acepción de gentileza, cortesía, y cambiamos la palabra caballero por jinete. Es más fácil que alguien diga, ah, jinete, el que monta en un animal, en este caso un caballo, frecuentemente. Pero caballero ya no lo asociamos como el que monta caballo. O sea, la semántica absorbió y anuló la etimología. Con el fanáticos ocurre exactamente lo mismo. La etimología fue absorbida por la semántica y el uso que hoy en día se le da. Bueno, eso producto que el idioma es dinámico, plástico y cambiante. Bueno, pero igual vamos a usar las ciencias sociales, ¿no? Y esta plantilla se la vamos a pedir prestada a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Chile, así que le doy el crédito que corresponde colocando el logo, para que no crean que lo hizo el pastor Gustavo, no, le doy el crédito, la autoría que tiene, ¿no es cierto?, este modelo. Entonces vamos a colocar lo sacro arriba, lo sacro como lo trascendente. Si usted quiere llamarle divino, perfecto. Si usted quiere llamarle lo trascendente, está bien. Dentro de las ciencias sociales no hay problema. Dentro de lo teológico, para nosotros lo sacro sería lo divino, Dios. Entonces, en la parte superior de este modelo dice que todo fenómeno religioso tiene algo sacro. Llámese Dios, llámense dioses, llámense energías, llámense espíritus, llámense mantras, llámense lo que sea, pero está arriba, ¿no? Está lo sacro. Llámense cosmogonía, o sea, narrativas de creación. Llámense aniquilaciones o narrativas que hablan de castigos, de juicios, o renovación, como creían los mayas, ¿no? Que tenía que renovarse la creación cada ciertos ciclos, porque la creían cíclica la creación. Bueno, eso es lo sagrado, lo divino, lo trascendente.
Y eso trascendente, para que haya fenómeno religioso, según esta plantilla, eso trascendente tiene dos brazos. Uno es que todo fenómeno religioso tiene elementos de poder. Y elementos de poder, ojo, no al estilo de lo que nosotros entendemos evangélicos, no el dinamis, y recibiréis poder, no. Elemento de poder se refiere a los agentes que se dicen representantes de lo sacro y por ende tienen un poder por ser representantes de lo sacro. Por ejemplo, en la religión evangélica, los pastores, los obispos. En la religión católica, los sacerdotes, los cardenales, los arzobispos. En una religión animista, ¿no es cierto?, los chamanes. En la religión mapuche, las machi. ¿No? En fin, en una religión afro, los brujos, los hechiceros. Esos son los elementos de poder, anclajes de poder o agentes de poder. Y por otro lado tenemos el brazo de las prácticas o prohibiciones. O sea, todo fenómeno religioso tiene algún tipo de anclaje de prohibitivo, lo que se prohíbe y por qué se prohíbe. Los agentes de poder deben guardarse en pureza, por lo general, porque la impureza los aleja de lo sacro. Por eso es que la prohibición es no transgredir, para poder mantener este sistema en pureza. Nosotros le podríamos llamar desde el punto de vista cristiano pecado. Podríamos llamarle así. Otros le llaman orden o caos. Y para no transgredir tiene que haber respeto a lo establecido. Es decir, podríamos llamarle cristianamente la santidad, la consagración. La pureza que ejercen los centros de poder, llámese sacerdote, machis, medium, qué sé yo, pastores, imanes, produce cohesión en el sistema de creencia, porque lo contrario produce disolución. O sea, son estos agentes de poder los que conservan la cohesión, la estructura de lo que se cree, del fenómeno religioso. Porque la transgresión o pecado produce desorden, mientras que el respeto produce orden en lo que se cree. La cohesión que usan los elementos de poder, los agentes de poder, se hace a través del uso, la práctica o de la abstinencia. Entonces, los agentes de poder, llámese pastores, sacerdotes, imanes, chamanes, dicen esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Esto es lo practicable, esto no se puede practicar en nuestra religión o en nuestro sistema de creencia. Por lo tanto, si hay desorden o transgresión, va a evitar la conservación y el orden va a producir el desgaste si no hay cambios en un sistema religioso. Entonces, a todo esto, a todo este brazo, ¿no es cierto?, que tenemos en el lado del poder, los agentes de poder que representan lo religioso, se puede sintetizar todo esto en la práctica. Práctica religiosa significa abstenerse o hacer, significa pureza o impureza, significa cohesión o disolución. Y por otro lado, ¿cierto? Por otro lado, en el rango de lo que está prohibido o realizable, permite que se conserve el sistema religioso. Y opuesto a todo esto, que es la plantilla religiosa, tenemos lo profano, lo que está fuera de lo religioso, lo que no es religioso, lo que no practica lo que este fenómeno religioso está proponiendo. Entonces, esto es una plantilla que nos puede servir y que nosotros vamos a usar. Esta plantilla la vamos a usar para analizar los fenómenos religiosos. Obviamente no de esta manera, pero cuando estudiemos un fenómeno religioso nos vamos a dar cuenta su origen, de dónde viene, cómo está conformado y cuáles son sus agentes de poder. ¿Qué prohíben? ¿Qué enseñan? ¿Cuáles son, nosotros diríamos cristianamente, cuáles son sus doctrinas, sus creencias? ¿No? ¿Cuáles son sus mandamientos, sus preceptos? ¿Qué está permitido, qué no? ¿De qué manera transmiten lo religioso? Eso por lo general se da en todos los fenómenos religiosos sin importar que sea un fenómeno antiguo o moderno. Entonces, claro, lo profano es lo opuesto a la divinidad. Lo profano es lo opuesto a lo divino, a lo sacro. Ok. Vamos a pasar, si me permite, me está prohibiendo. A ver.
Ahí sí. Vamos a pasar entonces a ver la última forma de análisis, que es la normativa, que significa generar lo religioso desde una serie de normas o dogmas o reglamentaciones, ¿no es cierto?, que permiten saber si algo es religioso o no, y veamos algunas definiciones que se han dado para definir la religión. Por ejemplo, Antonio Ventué, doctor en ciencias religiosas de la Universidad Católica de Chile, define la religión como, nosotros la vamos a definir, como un proyecto antropológico-cultural presente en la vida humana desde los orígenes más primitivos, dice el doctor Ventué. O sea, tal como nosotros lo estamos definiendo, como religión como un fenómeno antropológico-cultural que acompaña a la humanidad desde su origen. Pero tenemos otras definiciones. Por ejemplo, Grant Mason, en su manual de historia de las religiones, él es un historiador de las religiones, dice que es un conjunto de creencias, sentimientos, reglas, ritos, tanto individuales como colectivos, impuestos por un poder, sea como se llame ese poder, lo sacro, diríamos nosotros, lo sacro, lo divino, que el hombre o el ser humano asume actualmente por soberano, del cual depende cómo se puede entrar en relaciones personales con él. Más brevemente, dice él, en síntesis, la religión es la conservación, la conversación del hombre individual o social con su Dios. Entonces, lo religioso es el diálogo entre lo humano y lo divino. Esa es su definición. Para Comte, ¿no?, acá desde una filosofía positivista, desde Comte como uno de los padres de la ciencia, del positivismo científico, dice que él considera que al contemplar la historia de la humanidad, uno debe caer en cuenta que cuando era la infancia de la humanidad era teológica. Él dice, todos fuimos teólogos cuando niños, metafísicos en la juventud y físicos en la mayoría de edad. O sea, lo que él está diciendo que la humanidad en sus tiempos antiguos era teológica, era teocrática, era creyente en lo divino, pero a medida que fue avanzando en el conocimiento se fue volviendo más metafísica, ¿no? Pero hoy en día, liderada por la razón y la ciencia, se ha vuelto un físico, se ha vuelto un estudioso de la ciencia física, ¿no? Entonces, esa es su impresión de lo religioso. Es decir, él está definiendo lo religioso como infantilismo social y cultural de la humanidad. Algo así como la define, ¿no es cierto?, a Freud, ¿no? Freud, que define la religión como un infantilismo de la humanidad, como una necesidad de tener un padre, como un superego, dice Freud. Durkheim dice que la religión no sería sino el resultado de las fuerzas colectivas que hacen vivir al individuo humano una vida más alta y más intensa. ¿No? Él lo ve más desde el lado de la moral. Dice, lo religioso va a beneficiar la moralidad, una vida más alta, una vida más sublime. Mientras que Karl Marx dirá definitivamente de que la religión, ¿no es cierto?, es un hecho contingente destinado a desaparecer. Porque para Marx, ¿no es cierto?, en su contexto, en su tiempo, él decía, es tiempo de que la religión que poco ha contribuido a la sociedad desaparezca. Aún más, él dice, la religión para Marx, Dios ha muerto, ¿no? Dios ha muerto. Y ojo que cuando se plantea la muerte de Dios en Marx, hay que entenderlo no como una proclama de Marx, ¿no es cierto?, no como una tesis, sino que dentro de una obra que Marx escribe, donde los que han leído esa obra recordarán, ¿no es cierto?, que llega este individuo gritando al espacio público, Dios ha muerto, Dios ha muerto. O sea, la misma sociedad, el mismo ser humano ha matado a Dios, ¿no? Entonces ya no es creíble la concepción de Dios desde el punto de vista de Karl Marx, ¿no? Son formas de definir lo religioso, ojo. Dalby nos cita a Sigmund Freud cuando dice que en la religión se encuentra el complejo de Edipo, ¿no? Esto de que necesitamos un papá o alguien que esté trascendente. Entonces, Freud dice la religión es como el papá de la humanidad. Los seres humanos infantiles necesitan un papá que les diga qué hacer. Los que son religiosos, los que son creyentes, necesitan un Dios que les diga que actúen bien, que sean morales, que sean justos, que sean rectos, que sean amorosos. Parece que si no tuvieran ese papá no lo harían. Tienen que justificarse detrás de un credo para ser seres humanos plenos. Entonces él dice, no es necesario este super yo, este super ego, ¿no?, de la humanidad que es Dios.
No necesita eso, póngase pantalones largos, no use pantalón cortito, dice Freud, y asuma su autonomía, pues asuma su necesidad de ser humano sin que tenga que esconderse detrás del papá Dios. Entonces está esta figura paterna, dice Freud, que todo ser humano tiene que desterrar de alguna manera. Para Eliade, que es cientista de las religiones, dice que el fenómeno religioso solo se puede estudiar bien cuando se es religioso. Eliade dice, si no se es religioso es difícil poder entender el fenómeno religioso, por más que se trate de estudiar desde la filosofía, la sociología, la antropología, la economía, la psicología, se va a traicionar al fenómeno religioso si no se vive como actuante. Entonces nos lleva mucho más allá. Estas son propuestas de lo religioso, desde distintos escenarios, que pueden gustarnos o no, pero ahí están presentes, ¿no? Algunos ven lo religioso como positivo, otros ven lo religioso como negativo. Ahora, si hacemos nosotros un análisis real, claro, en la historia de la humanidad muchas veces lo religioso fue funesto, horroroso. Y aquellos que dicen que la religión es una mala excusa humana, claro, encuentran razón allí. Los que dicen que la religión es parte del primitivismo humano, de las etapas primitivas de la sociedad humana, claro, tienen su razón en esos tristes episodios de la religión global, ¿no? Anoche estaba viendo una película, un film, a mí me gustan las películas épicas o históricas, que tienen algo de trasfondo que se pueda analizar. A aquellos que les gusta el cine por entretención está bien, me parece genial. Distraernos viendo una buena película, una buena comedia, me parece extraordinario. Pero a mí me gusta mucho, si voy a ocupar tiempo en ver películas, me gustan ver películas épicas o que tengan algo que yo pueda investigar para ver qué tal lo reflejaron o no. Obvio, Hollywood siempre tiene que meter elementos que no tienen nada que ver con la historia porque hay que vender. Y para que venda una buena película tiene que tener acción, amor, tiene que tener estas cosas que siempre venden. Estaba viendo una película francesa basada en en el Escuadrón de las Hijas del Sol. El Escuadrón de las Hijas del Sol es una división armada del ejército kurdo que se opuso durante el 2012, 13, 14, 15, hasta el 16, 2016, se opuso al Estado Islámico, al ISIS, que invadió sus poblaciones matando a cuanto ser humano pillaban por el camino, y a las mujeres tomándolas como esclavas sexuales, ¿no? Entonces tomaban presas a niñitas de 9, 10 años, y a las mujeres, ¿no es cierto?, a las adultas las mataban, a las viejitas las mataban o las ponían de esclavas para ser domésticos, y a las jóvenes y a las niñas las abusaban, las tenían como esclavas sexuales, o las vendían como esclavas sexuales por ser infieles. Y esas mujeres kurdas abusadas por un credo que era su credo, porque las kurdas eran islámicas, eran musulmanes. Y resultó de que son abusadas por gente que dice defender el mismo credo, el Estado Islámico. Qué paradoja, ¿no? Bueno, el cristianismo ha vivido lo mismo. Ya hemos hablado de cristianos matando cristianos. Pero en este film, en esta película, se muestra cómo crean este comando de mujeres que habían sido abusadas, violadas y que habían logrado ser liberadas o habían huido del Estado Islámico, y formaron un escuadrón para enseñar a la mujer a defenderse. Y que los musulmanes islámicos del Estado Islámico supieran que las mujeres kurdas no eran indefensas, que nunca más iban a poder abusar de ellas, ¿no? Entonces es muy crudo ver la película, y al mismo tiempo uno no se puede terminar de emocionar de ver cuánto sufrieron y que nadie hizo nada, ¿no? Que no había respuesta de la comunidad global, no había respuesta del mundo occidental, ni siquiera de otras naciones islámicas que se suponen más cuerdas en el fenómeno religioso. Y es interesante ver cómo el fenómeno religioso puede llegar a ser tan brutal. Entonces, cuando tú ves que gente en el nombre de su Dios llega a hacer crueldades tan aberrantes, tú te das cuenta por qué la sociedad occidental no quiere lo religioso. ¿Por qué lo mira con lejanía y hasta con desprecio? ¿No? Te das cuenta que no es gratuito este desprecio a lo religioso, que a veces nosotros los evangélicos lo espiritualizamos harto, decimos, sí, es que están enceguecidos, están vendados, ¿no? El espíritu de este mundo, el demonio los tiene ciegos, por eso no pueden ver.
la fe en Cristo. Sí, pero no seamos tan espiritualizantes. A veces no tiene que ver porque, mire, yo creo que se le hemos hecho fácil al diablo. El diablo dice, no tengo que hacer mucho hoy en día, porque con todas las metidas de pata que han hecho los religiosos, me han hecho el trabajo sumamente fácil. Mucha gente no quiere lo religioso porque han visto lo nocivo que puede ser lo religioso cuando no es entendido de la manera que debiera entenderse lo religioso, como relacionante, como humanizante, como fraterno, como un bien para la humanidad y para la cultura, y no como un elemento tan nocivo. Y ojo, que estoy hablando acá desde lo sociológico, ¿no? Porque desde lo teológico, claro, usted me va a decir, pastor, pero es que esto tiene una explicación, ¿no? Tiene la explicación de que la relación con Dios va por sobre lo religioso, la fe va por sobre lo religioso, y las religiones, claro, que pueden deformar a Dios. Las religiones pueden hacer imagen de Dios muy nociva, pero Dios no es eso, Dios no es ese tipo de religiosidad. Claro, ahí vamos a estar de acuerdo desde lo teológico, pero desde lo sociológico uno entiende, y por eso yo le invité a estudiar estas clases desde lo sociológico de la religión, porque nos vamos a dar cuenta por qué la gente piensa de nosotros lo que piensa. Y ojo, no siempre le echemos la culpa al diablo, y no siempre le echemos claro, es que están cegados, que no son espirituales. Seamos un poquito más autocríticos y démonos cuenta de que muchas veces lo religioso ha sido tremendamente funesto. Y como ha sido tremendamente funesto, entonces la gente le pasa la cuenta al fenómeno religioso. Le tira la boleta encima al fenómeno religioso y le dice, ustedes han sido opresivos, imperialistas, abusivos, legalistas, han sido juiciosos, para no decir gente que vive enjuiciando a los demás. Siempre, cuando usted ve a gente que no quiere creer en lo divino, que se ha declarado ateo, agnóstico, siempre tiene una historia de fondo, no siempre es porque son racionalistas que creen que esto es una estupidez. Muchas de esas personas, cuando usted dialoga con ellos ya en lo íntimo, en lo privado, en lo afable, le van a decir, no, o sea, es que yo tuve un abuelo que era pastor y qué terrible. Me da rabia pensarlo nomás. O tuve un vecino que decían que eran evangélicos o católicos y trataban mal a todo el mundo y se peleaban con todos los vecinos, tenían tan mal vivir. Hay una canción por ahí de Arjona, aunque a mí Arjona no me gusta mucho, pero hay una canción de Arjona que habla de eso, de que Jesucristo es verbo no sustantivo, y dice que cuando eran niños la vecina Carlota, que era católica, les rompió 1000 pelotas, porque cada vez que se les caía la pelota al patio de la vecina Carlota, ella en su fe católica le rompía la pelota y después se persinaba. O sea, ¿qué puede haber de afinidad entre un credo que debe ser afable, que debe ser cariñoso, sobre todo con los niños? O sea, el cristianismo, dejar a los niños venir a mí y ella le rompe las pelotas que se vayan lejos, para que no jueguen aquí, ¿no? Entonces, esas contradicciones de la religión, en especial del cristianismo, que es nuestro credo, es lo que han hecho que la gente, yo le aseguro que el 80% de la gente que no quiere creer tiene razones para no creer. No es que estén demonizados, no es que estén que el diablo les tenga cautivo y no quieran ver la verdad. Bueno, puede haber mucho de eso también en algún momento, pero le puedo asegurar que el 80% de la gente con la que yo hablo como pastor y como teólogo, la verdad es que Jesús y creer en Dios no les resulta tan desagradable como lo religioso les resulta desagradable. Querido Alejandro. Y de un credo que dice no hacer acepción de personas y que desgraciadamente es lo peor, o sea, hay ejemplos miles, pero por ejemplo, cuando invitaron a el señor, el pastor Soto a la televisión y él pisó faltando el respeto, o sea, uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo, totalmente, pero ya la falta de respeto es otra cosa, pues, o sea, ya transgredimos lo que decimos creer, pues. Y ese es un problema porque uno puede defender ideas, estamos en el campo de defender ideas inclusive, y sobre todo si es que estamos desde lo religioso, o sea, defender principios. Pero ya cuando faltamos el respeto y al otro, que entre comillas debería ser nuestro objeto, nuestro blanco, nuestra preocupación, lo denostamos, caemos casi en lo, no sé, no hay diferencia con lo que sucedió, por ejemplo, con judío y nazi, no sé, lo coloco por ejemplo, porque hoy día Sí, estaba viendo una película sobre Dietrich von Bonhoeffer, Bonhoeffer. y, sí, y claro, o sea, es así.
solo por el hecho de ideologizar. Qué complejo, querido, esto, porque ya que tú lo ilustras tan bien, Alejandro, qué complejo, ¿no? Porque uno puede estar, como tú dices, puede simpatizarle o no, le puede gustar o no, puede estar de acuerdo o no con una manifestación social o con un hábito o con una costumbre, qué sé yo. Pero mi abuela decía, lo cortés no quita lo valiente, un viejo refrán, ¿no? O sea, usted me decía, usted, nieto, tiene que saludar a todo el mundo aunque le caiga mal, por lo menos el saludo, porque lo cortés no quita lo valiente. Yo creo que los evangélicos, sobre todo nosotros los evangélicos más carismáticos, más pentecostales, hemos leído tan textualmente la Biblia, tan literalmente la Biblia, que hemos creído que podemos hacer el rol de los profetas en forma directa, sin pasar por un puente hermenéutico, ¿no? Entonces, como vemos en la Biblia que los profetas encaran al pueblo, le dicen son idólatras, ¿no es cierto? Y encaran a los reyes, y como vemos a Juan Bautista, tal vez el último, bueno, el último de los profetas al estilo del Antiguo Testamento es Jesús. Jesús tiene el estilo de los profetas, por eso que muchos decían, cuando les pregunta, ¿quién creen ustedes que soy yo? ¿O quién cree el pueblo que soy yo? Algunos decían, algunos dicen que Elías, otros que Jeremías, otros que algunos de los profetas. Claro, porque Cristo tenía una denuncia profética, sobre todo a favor de los débiles, que es lo que tú lees en los profetas menores y en los profetas mayores. Esta preocupación por los débiles de parte de Dios que lleva a los profetas a hablar. Pero ¿a quién le hablaban los profetas? Los profetas le hablaban principalmente a un pueblo que era supuestamente el pueblo de Dios, que era el pueblo que tenía la ley, era el pueblo de la alianza, era el pueblo que había sido rescatado de Egipto. Por eso se lo sacaba en cara muchas veces. Yo les saqué de Egipto para que fueran mi pueblo, soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Yo les llamé, yo les formé, yo les hice, los llevé al desierto y los vi nacer. Con dolores de parto los tuve. O sea, tantas veces son el pueblo religioso, son un pueblo teocrático. Juan Bautista, ¿a quién le habla? ¿A quién le encara? ¿A quién le grita en su cara que es un pecador? A Herodes. A Herodes que ostenta ser judío. Que va a querer congraciarse con el pueblo judío. Y que dice ser creyente en el Dios de los judíos y que dice guardar la ley de los judíos. Ojo, Juan Bautista no va a decirle a Pilato que es un pecador. Porque sabe que Pilato es romano y que vive de acuerdo a otra cultura y a otra religión, y que no le puede exigir el decálogo ni la ley mosaica. No le puede pedir a Pilato que cumpla con los 613 preceptos de la ley mosaica. No puede hacer eso. Pero Herodes sí, porque Herodes dice ser judío. Aunque sí idumeo, pero dice ser judío. Entonces, parece que nosotros hemos leído tan textualmente y sin hacer los puentes hermenéuticos que no nos hemos dado cuenta que en vez de ir a gritarle al otro que es un inmoral, deberíamos preguntarnos qué tan inmoral somos nosotros primero como iglesia. A ver si tenemos tejado de vidrio o no. Primero ver nuestra realidad. ¿Estamos siendo lo que Cristo quiere que seamos? ¿Somos seguidores y seguidoras al estilo de Jesús? Y no gritarle al otro que no tiene por qué creer lo mismo que yo, ni vivir lo mismo que yo, porque para que yo viviera lo que estoy viviendo tuvo que haber un acto divino, tuvo que haber una transformación, una regeneración hecha por Dios mismo. Ni siquiera fue un acto mío, no fue algo que yo hice, no fue con habilidad humana, sino que fue un verdadero milagro de Dios. Entonces, esto que ocurrió en mí, que es un verdadero milagro de Dios, por qué se lo voy a obligar a otro y más encima le voy a condenar porque no vive lo que yo? Esa es una irracionalidad. Y el ejemplo del profesor Soto, con todo respeto, porque aunque su accionar sea necio, yo quiero creer que no tengo derecho a decirle necio a él. Su accionar es necio, sus ideas son necias, yo no tengo derecho a llamarle necio a él porque no tengo por qué insultar a ninguna persona cristiana o no. Pero su accionar es totalmente necio, su forma de actuar es necia, y eso deja muy mal parado a todo un pueblo que él dice representar. Mejor no, yo por eso tengo la precaución de, cada vez que me invitan a algún lugar como teólogo, como expositor de la palabra, o como pastor, jamás digo representar a los evangélicos, ni siquiera a la Asamblea de Dios, aunque yo tengo mis credenciales al día como ministro ordenado de la Asamblea de Dios, pero ni siquiera me presento como pastor de la Asamblea. No, yo me presento como creyente, como cristiano, como evangélico, latinoamericano, y desde mi postura yo voy a hablar, desde lo que yo logro, ¿no es cierto?, comprender de la fe, pero no diciendo que represento a alguien, porque la verdad es que no represento a nadie. Me represento a mí mismo a duras penas, ¿no? Entonces, esto a menos, obviamente, a menos que estés comisionado por una institución,
¿no? Cuando a mí me comisiona, la asamblea de Dios me dice, hable a nombre nuestro, o cuando el seminario, el instituto me dice, hable a nombre nuestro, ok, yo voy en representación y ahí tengo que hablar en consenso, tengo que hablar de acuerdo a lo que como institución hemos acordado, no me puedo arrancar con los tarros, ¿no? Pero no es gratuita, queridos y queridas y queridos, no es gratuita la antipatía de la gente por lo religioso. Y eso es lo triste, fíjense, porque la gente lo necesita y lo quiere. La religión es un bien necesario, pero la gente le tiene miedo y fobia, ¿no? Están las dos alternativas, el miedo y la fobia, el desagrado y el temor a lo que no logran comprender, y la molestia por lo que han visto y conocido de la religión, ambas están presentes, y eso de alguna manera tenemos que cambiarlo, tenemos que trabajar en cambiarlo, ¿no? Mostrar que los que somos religiosos, de cualquier creencia, somos gente que trabajamos por la paz, por los derechos de la humanidad, aún por los derechos de la creación, que tenemos valores muy profundos, que tenemos actuares muy espirituales, que somos gente de verdad espiritual, ¿ah? Que somos gente que vivimos una vida no solamente material, sino que también profundamente espiritual, y que eso puede ser muy positivo para compartir con otros seres humanos, ¿no? A partir de allí, luego la gente le va a preguntar qué religión profesa usted, usted va a decir que es evangélico, que es asambleísta, que es hipetri, qué sé yo, y usted le va a poder convidar a su credo y contarle de su credo y compartirle de su credo. Pero hay que romper una primera barrera, que es esta antipatía y fobia que la gente tiene y el temor que tiene de acercarse a lo religioso por la experiencia histórica. Lo religioso no ha sido, no tiene muchos puntos a favor a nivel histórico, y la gran mayoría de las religiones viven esta situación. Yo diría que son muy pocas las religiones que tienen de verdad simpatía de la sociedad posmoderna, aunque la sociedad posmoderna quiere lo religioso, lo necesita, lo busca. Y por eso es que eso sería respuesta de por qué en Chile y en Latinoamérica, sobre todo, ojo, sobre todo en las clases sociales medias altas, han proliferado en las últimas décadas los movimientos religiosos orientales lejanos, porque ha reflotado, ¿no es cierto?, el yoga, el hinduismo, las prácticas, ¿no es cierto?, orientales lejanas, porque están tan en boga, ¿no? Porque la gente tiene necesidad de lo religioso, pero quiere algo religioso que no esté manchado con sangre, quiere algo religioso que no sea algo agresivo, que no sea, como ellos dicen, fanatismo religioso. Es para darle vuelta, ¿no? Es para pensarlo. Bueno, hemos llegado a la hora, queridos y queridas. La próxima clase, sí o sí, comenzamos con el análisis de los primeros fenómenos religiosos. Vamos a ver animismo, vamos a ver panteísmo, ¿no es cierto? Vamos a ver los primeros fenómenos religiosos, que a la luz de las ciencias sociales es lo primero que surgió, a la luz de la antropología y la sociología, los seres humanos lo primero que tuvieron como fenómeno religioso fue el animismo, el tribalismo, el animismo, lo mágico, lo mántico, y después fue eso evolucionando hacia, ¿no es cierto?, otras formas de religión más complejas como el panteísmo, ¿no es cierto?, el enoteísmo, el politeísmo, y finalmente la cumbre de lo religioso, que es el monoteísmo. Bueno, hoy en día el nihilismo, pero el monoteísmo como gran factor religioso. Eso a decir de las ciencias sociales, vuelvo a decir, usted mira, pastor, la Biblia dice otra cosa, la Biblia dice que el ser humano desde su origen, desde que fue creado por Dios, era monoteísta, y producto del pecado se corrompió. Ok, sí, aquí estamos, somos hermanos, comemos manjar con si yo lo entiendo, pero estoy tratando de poner un escenario, ¿no es cierto?, que es sociológico, para que entendamos cómo nos ven. Sin lugar a duda que como creyente evangélico yo también creo que Dios nos creó con la concepción de que Él era el único Dios. Yo lo entiendo así, por la fe, pero sociológicamente, históricamente, antropológicamente se habla de un proceso evolutivo en la religión, que parte con el animismo, que lo vamos a ver la próxima clase. Muchas gracias. Gracias por la paciencia, gracias por la atención, y Dios mediante nos vemos, si Dios así lo quiere, el próximo sábado.